Rescate y reubicación de corales en el arrecife El Rincón, Veracruz. El nuevo puerto de Veracruz. El viejo puerto de Veracruz se adapta hoy a los nuevos tiempos del siglo XXI. Para ello, ha requerido ampliar sus infraestructuras portuarias para aumentar su capacidad y poder competir internacionalmente. Las nuevas y modernas instalaciones se ubicaron de manera estratégica al norte y aledañas a la ciudad de Veracruz. Una especie de evolución natural del puerto, que conformó un nuevo complejo portuario y una sola mancha urbana, disminuyendo con esto posibles impactos ambientales en otras zonas. La ampliación portuaria se realizó donde antes no había ninguna infraestructura, por lo que podemos hablar de un nuevo puerto de Veracruz, aunque aledaño al viejo puerto y a la ciudad. Así, el puerto de Veracruz sigue siendo el mismo, pero con un puerto de última generación, totalmente nuevo en su parte norte y totalmente apto para competir con el resto del mundo. La zona del nuevo puerto de Veracruz, la Bahía de Vergara. El sitio más conveniente para el nuevo puerto fue la Bahía de Vergara, justo al norte de las viejas instalaciones portuarias. Lugar de aguas someras. En este sitio se encuentra el arrecife de Punta Gorda. Este arrecife tiene una muy baja cobertura coralina, de menos del 0.03%. La Administración Portuaria Integral de Veracruz, el APIVER, determinó realizar el rescate de las pocas colonias coralinas que quedaban en la Bahía de Vergara, especialmente del arrecife de Punta Gorda, y todo previo al inicio de los trabajos de construcción del nuevo puerto en esta zona. Los arrecifes coralinos. Pero rescatar colonias de coral no es un asunto fácil. Los corales son antiguos y pequeños animalitos que segregan una costra rocosa de carbonatos. De adultos son animales sésiles o inmóviles. Hay muchísimas especies y en general se dividen en corales blandos y corales duros. Los corales duros construyen estructuras rocosas en el fondo del mar. Cuando los corales viejos mueren, sus estructuras duras, prácticamente rocas, sirven de base para que los corales jóvenes sigan creciendo encima de ellos. Con el paso de cientos, miles y en algunos casos millones de años, los corales duros cambian el paisaje. Pueden formar verdaderos parajes rocosos o paisajes de montañas de coral, con cañadas y precipicios. Hay gran variedad de paisajes coralinos, en los cuales las especies de corales, peces, esponjas y otros animales pueden variar dependiendo de la zona del planeta en donde se encuentran. En estos mundos de rocas vivas viven miles de especies, conformando el ecosistema marino más biodiverso del mundo subacuático, los arrecifes coralinos. La zona del rescate en Punta Gorda y la Bahía de Vergara. Para iniciar con la construcción del nuevo puerto de Veracruz, primero había que dar cumplimiento a algunas de las medidas de mitigación indicadas en el resolutivo de impacto ambiental para esta importante obra. Como paso número 1, tuvimos que dar instrucción a pescadores que antiguamente laboraban en Playa Norte, o lo que también conocemos como Bahía Vergara, que es el sitio de construcción del nuevo puerto de Veracruz. Esta instrucción consistió en darles cursos de manejo de coral, toda vez que teníamos que hacer un rescate y reubicación de colonias de coral del antiguo arrecife de Punta Gorda. El rescate y reubicación de colonias coralinas es una medida preventiva para evitar el daño que se hubiera provocado por desarrollar el proyecto de ampliación sin ninguna medida. En este caso, ha sido afortunado que una cantidad tan grande de colonias hayan sido rescatadas, y con un gran éxito en la supervivencia. Cabe señalar que la parte sur del arrecife de Punta Gorda quedó bajo el nuevo puerto de Veracruz. Sin embargo, el 60% del arrecife, aproximadamente, quedó fuera de la zona de infraestructuras y sobrevive aún en dicho lugar. Para el rescate de las colonias coralinas en Punta Gorda, que de otro modo hubieran muerto, se tuvo primero que conocer la condición del ecosistema original. El arrecife de Punta Gorda, con una cobertura coralina del 0.03%, está ubicado cerca de la costa y en una zona de aguas turbias. Y es por esto que en época de lluvias y nortes existe fuerte acarreo de sedimentos. Este ecosistema está dominado por dos especies,
Palipoa caribearum y Suanthus pulchellus, especies que forman principalmente los sustratos coralinos con los que se construyó el arrecife, así como en otras especies coralinas duras como Siderastrea siderea o coral de estrellas, el coral Pseudodiploria o corales cerebro, el coral Millepora o corales de fuego y el coral Oculina o arbusto de marfil, así como erizos, anémonas, pepinos marinos, etc. Por otro lado, de este arrecife previo al relleno de las obras de construcción fue donde se rescataron 48.237 colonias coralinas y reubicadas para su supervivencia en el arrecife El Rincón, en donde hoy viven y prosperan. Pero las colonias extraídas de Punta Gorda no se sacaron de cualquier sitio ni fue al azar, sino que previamente los biólogos delimitaron con precisión las áreas en donde se extraerían las colonias coralinas a rescatar. A dichos espacios delimitados se les llaman celdas de extracción y fueron marcadas con boyas. La APIVER, junto con pescadores y palaperos y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAN, implementaron un plan integral para el transporte de organismos arrecifales en Punta Gorda y la Bahía de Vergara. A su vez, la Universidad Veracruzana, a través de su acreditado ambiental, estableció los lineamientos sanitarios para el transporte de especies coralinas pétreas. Se determinaron los criterios para la selección de los corales a trasladar, entre los cuales destacan los siguientes datos. Las especies más susceptibles para el rescate fueron Siderastrea siderea y Siderastrea radians. Se eligieron colonias con una talla superior a 2 centímetros de diámetro. Mientras mayor la talla, más aumenta la capacidad de estabilización y el potencial reproductivo de las colonias reubicadas. El 97% de las especies rescatadas corresponden al género Siderastrea. Otras especies rescatadas, pero en menor proporción, fueron Pseudodiploria, Millepora y Oculina. Todas las colonias debían contar con buenas condiciones de salud y sin signos de enfermedades y con más del 70% de tejido vivo. Una vez tomada la determinación para el rescate de las colonias coralinas del arrecife Punta Gorda Sur, se realizaron los estudios pertinentes para reubicar las colonias a rescatar. El arrecife El Rincón. A unos 20 kilómetros al norte de Punta Gorda se encuentra otro arrecife coralino con muchas semejanzas con Punta Gorda. Se encuentra dentro de la misma región biogeográfica, con topografía similar, cercano igualmente a la costa, el arrecife El Rincón. Y fue aquí en donde se efectuó la reubicación de las colonias coralinas del arrecife Punta Gorda. En el arrecife El Rincón se delimitaron cuidadosamente los sitios o celdas donde deberían reubicarse las nuevas colonias. Las celdas consisten en transectos fijos de 55 metros de longitud y 4 de anchura, todo debidamente georreferenciado en los extremos con coordenadas UTM y con boyas en el sitio real. Es importante señalar que fuera de estos transectos no hubo ninguna introducción de corales, para salvaguardar la estabilidad ecológica del sitio receptor. Además, en el arrecife El Rincón se realizó un estudio del ecosistema, previo al trasplante de las nuevas colonias provenientes de Punta Gorda. Extracción de corales en Punta Gorda. Terminada la planeación, se pasó a concretar en hechos el proyecto. Para ello, se contrató a gente con experiencia en el mar, a 140 pescadores de la sociedad cooperativa Pescadores Carpioteros SCDRL. A los pescadores se les acreditó como buzos deportivos y se les capacitó en el manejo de corales. Las actividades en varias ocasiones tenían que reprogramarse debido a las condiciones ambientales. Y es que, aunque haya pasado un norte o llovido en abundancia en los días pasados, las condiciones del oleaje y la turbidez en el sitio de trabajo pueden prevalecer mucho tiempo más. Una mañana de septiembre del 2015, un grupo de personas se reúnen en los muelles veracruzanos para partir a Punta Gorda. A partir de ese momento y hasta diciembre de ese año, se trabajaría intensamente en el rescate y reubicación de las colonias coralinas. Un despliegue de lanchas abastecidas de combustible, con equipos para la extracción, traslado, reubicación de corales, herramientas y pescadores capacitados como buzos,
y sus respectivos equipos, biólogos y ayudantes salen finalmente para iniciar los trabajos. Cada instrumento y partes del equipo están debidamente contabilizados para un trabajo de precisión. Una vez las embarcaciones en Punta Gorda, estas se ubican encima de las celdas de extracción. Solo extraerán corales de estos sitios previamente delimitados. Un biólogo certifica el emplazamiento adecuado. Las boyas de señalización ayudan a la ubicación exacta. La reubicación de los corales consiste en que el pescador baje al fondo del mar y en la superficie rocosa con un cincel y un martillo corte la roca en la cual está la colonia de coral. Una vez que tienen la pieza libre, la colocan en una tara y este trabajo se repite hasta que la tara se llene de las colonias. Esta tara se lleva a superficie, se sube a la lancha y se deposita en un estanque con agua en la que se está recirculando para contener oxígeno y mantener la temperatura, mientras se lleva a cabo el traslado de estos corales en un recorrido de más de 20 kilómetros desde el punto de extracción hasta el nuevo sitio de colocación, que para este caso fue el arrecife del Rincón. 2 buzos entran al mar. Uno lleva un martillo o mazo y un cincel. El otro lleva una tara o cesta rectangular de plástico, usada para contener las colonias coralinas, y entonces se sumergen. Bajan un máximo de 5 metros, que es el sitio donde se encuentran los corales a rescatar, y buscan en los espacios dentro de las celdas de extracción las colonias que habrán de rescatarse. El buzo del mazo y el cincel es el encargado de desprender la colonia coralina. Esta se encuentra adherida al sustrato. Es como una roca viva, que es difícil saber dónde empieza y dónde termina. Sin embargo, el buzo sabe. Golpea con el cincel en el punto exacto para desprenderla. 1, 2 o 3 certeros golpes y la colonia se desprende y queda en manos del buzo. Hay que hacer todo esto sin dañar el tejido vivo coralino. El buzo acompañante, el que trae la tara, recoge cuidadosamente el pedazo de la colonia viva y la coloca en la tara. El proceso continúa una y otra vez. Las colonias no pueden encimarse una encima de la otra. Son literalmente rocas vivas. Y en este momento son sumamente delicadas. Mientras dura el proceso, las taras pueden ubicarse en un punto fijo provisional en el fondo marino, junto al arrecife madre, ya que no pueden sacarse a la superficie sin el debido cuidado. Una vez las taras llenas, se contabilizan y se llevan a la embarcación. Mientras tanto, en la lancha hay unos contenedores, una especie de tinas grandes con agua marina para recibir a las colonias recién extraídas. Los contenedores tienen agua marina que fluye constantemente para mantener la temperatura y el oxígeno del agua en las proporciones que requieren los corales para su transportación. El traslado. Del arrecife Punta Gorda a El Rincón hay unos 20 kilómetros de distancia. Parece poco, pero para el mundo de los corales que no se mueven es una distancia considerable. De hecho, este es el movimiento de corales que a mayor distancia se ha realizado. El tiempo de recorrido es de 1 hora 10 minutos aproximadamente. Sin embargo, a los corales poco les importa el traslado. Mientras tengan agua corriente con la temperatura y el oxígeno adecuado, los contenedores se encargan de ello a la perfección. Incluso, el agua desborda continuamente de las tinas para mantener el flujo constante. El traslado debe realizarse en condiciones de poco oleaje para permitir el adecuado funcionamiento de la circulación del agua en los contenedores. Un nuevo hogar. El arrecife del Rincón se eligió de entre otras 7 opciones porque era el que reunía las características más similares al sitio de extracción, en condiciones de profundidad, en condiciones de penetración de luz, en condiciones de dinámica costera, y nos garantizaba que habría más probabilidades de que las colonias reubicadas pudieran sobrevivir. La condicionante nos solicita que al menos el 70% del total de los organismos rescatados sobreviva durante un periodo de al menos 5 años. Una vez en el arrecife El Rincón, las embarcaciones se ubican encima de las celdas en donde quedarán reubicados los corales. Al igual que en las celdas de extracción, están perfectamente delimitadas y ubicadas previamente. Todo supervisado por el biólogo encargado y el acreditado ambiental. Una vez identificado el transecto o celda, se procede a desembarcar a los buzos y las taras llenas de corales nuevos. Así, pronto, los buzos desaparecen bajo las aguas del mar
con su valioso cargamento. Abajo ya es otro mundo. Las colonias no deben de estar a más de 5 metros de profundidad. El trabajo es difícil. En el arrecife El Rincón, de poca profundidad y cercano a la costa, el oleaje es fuerte y mece fuertemente tanto a las embarcaciones en la superficie como a los buzos en las profundidades. Alguien que no fuera pescador o biólogo marino pronto quedaría abatido e inutilizado por el mareo. Hay breves momentos de buceo errante sobre los transectos del arrecife en donde se ubicarán a las colonias de corales. Y es que el buzo está buscando el sitio ideal para trasplantar la colonia proveniente desde Punta Gorda. Esto solo lo puede hacer un experto, porque el sitio debe de tener ciertas características. Por ejemplo, el sitio apto no debe de exceder los 5 metros de profundidad. Debe haber una cobertura de corales relativamente baja para que haya espacio para la nueva colonia. El sitio debe ser semejante tanto en especies como en sustrato al que tenía la colonia en su original arrecife en Punta Gorda. El lugar no debe tener exceso de sedimentos. La topografía del sitio no debe de ser compleja. Deben existir ramoneadores bentónicos, es decir, especies animales que ramonean sobre los corales, esto para un adecuado equilibrio ecosistémico. Y todas estas peculiaridades, el buzo debe encontrarlas en la celda o transecto ya determinado de 55 metros de largo por 4 de ancho. Boyas en el extremo de los transectos, varillas en el fondo marino de 3/8 de pulgada, donde el rumbo cambia, brújulas o compases submarinos, GPS y softwares especiales, cintas de fibra de vidrio, son algunos instrumentos que ayudarán a que cada lugar donde quede una colonia nueva quede registrada con precisión exacta y se pueda volver al sitio cuantas veces sea necesario para darle seguimiento en el futuro al desarrollo y crecimiento del coral en su nuevo hogar. El sitio elegido para recibir a la nueva colonia coralina se limpia cuidadosamente y posteriormente se pone el coral en el lugar y se fija con un poco de cemento. El proceso se repite una y otra vez para ir sembrando los nuevos corales. La distancia entre las colonias nuevas es de medio metro entre cada una de ellas. Vistos desde arriba, los transectos con sus colonias reubicadas se aprecian alineados al transecto y paralelos a la costa, para formar proyecciones parecidas a brazos de norte a sur, tal y como el Plan Integral de Buenas Prácticas en el trasplante de corales lo expresa. A partir de ahora, el coral en su nuevo hogar dependerá exclusivamente de las condiciones y circunstancias que el mar le imponga y de su propia capacidad para regenerarse, crecer y prosperar. Por su parte, el equipo humano encargado de la reubicación irá registrando con el paso del tiempo cómo va evolucionando todo el proceso. Otras colonias coralinas fueron reubicadas en placas de concreto sobre fondos arenosos y fijados a este sustrato duro. Los corales irán formando aquí un nuevo arrecife coralino adyacente al del arrecife El Rincón. Las nuevas colonias coralinas al crecer protegerán la estructura del arrecife como una nueva capa viva sobre el sustrato rocoso antiguo. Todo esto fortalecerá la estructura coralina del arrecife El Rincón, con especies afines al ecosistema. El monitoreo continuo irá arrojando los resultados del esfuerzo. Al día de hoy, mediados del 2018, el éxito ha sido rotundo, con una sobrevivencia del 86%. La trascendencia de este proyecto. Construir un nuevo puerto en Veracruz era una obra totalmente necesaria, pero igualmente es una obra que dará impacto a nivel local y a nivel nacional. Para nosotros es igual de importante lograr que la infraestructura que estamos construyendo sea infraestructura de vanguardia, pero además lograr que esta obra durante la etapa de construcción, tanto como en la etapa de operación, sean una obra ambientalmente responsable. Hoy, el nuevo puerto de Veracruz, con toda su actividad portuaria generadora de riqueza para México, convive al lado y en armonía con uno de los complejos arrecifales más importantes del mundo. Arrecifes que también generan riqueza en biodiversidad, pesquerías y turismo. El Parque Nacional, Sistema Arrecifal Veracruzano y el nuevo puerto de Veracruz, uno de los pocos lugares en el mundo en donde se tiene una naturaleza exuberante y biodiversa. Al lado de un puerto cargado de historia,
comercio y generador de riqueza, y quizá lo mejor de todo, es que hoy, en esta parte de México, se ha iniciado un camino que hace mucho tiempo debió haberse tomado, el del desarrollo sostenible.